empezar con una oración, así que Andrea nos tendrá el privilegio de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos hoy especialmente que este día santo a comprender la palabra, a comprender toda la escritura. También haz que hoy Fanny pueda entender lo que lee y hacernos entender sobre todo lo que está leyendo. Dale las palabras justas, dale el conocimiento y dale la sabiduría para hacer hoy este pequeño estudio bíblico de la escuela sabática de cada sábado. También ayúdanos a conservar este día como hay que conservar, porque es tu día santo el sábado. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, feliz Santo Sábado a los que tenemos el día de hoy. Ya hacía más o menos un mes y medio que no teníamos la escuela sabática junior, por motivos que yo no estaba en el país, andaba de viaje. Pero volvemos a retomar nuestras escuelas sabáticas infantiles. Y quiero saber si se acuerdan por dónde vamos. Éxodo. Empezamos el libro de Éxodo y hemos culminado todo el capítulo de Génesis. Buscar una Biblia, vale. Y vamos a empezar por el principio, por Éxodo 1. Y vamos a ver qué pasó después, de quién fue el último que hablamos en Génesis, ¿se acuerdan? Espera, que me acuerdo, pero ahora mismo no me viene el nombre. No me viene. José. De José. En el Génesis terminamos con la muerte de Jacob y de José, que al final pues de que Jacob murió, vivió José, creo que fueron 120 años más. Pues ya no me acuerdo la verdad. Aquí lo tiene que decir. Sí lo decía, pero ya no me acuerdo. Bueno, pero el caso es que vivió muchos años más, 110 años, vio a sus nietos, a sus tataranietos, a sus bisnietos y creo que hasta sus tataranietos. Sí, aún. No, pero ella tenía una edad. Él vivió, después de la muerte de su padre, vivió 110 años más. En total, no sé bien cuántos fueron. No, dice de 110 murió. De 110, Por sí. eso, la gente no Sí, llega. bueno, sí, ya hoy en día también Sí, ya algunos, no todos, ¿verdad? Hoy en día ya. Y después dice que murió José. Y murió toda aquella generación de José. Sí, toda la generación de José, pasaron muchos años y murió. Y luego vamos a ver qué fue lo que pasó con el pueblo de los hebreos cuando estuvieron en Egipto, cuando José murió. Vamos a empezar a leer Éxodo capítulo 1. A ver, Yo Éxodo. empieza a leer Clara. ¿Hasta dónde? Empieza a leer y yo te digo a dónde. ¿Éxodo qué? Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los descendientes de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los israelitas crecieron y se multiplicaron. Se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país. Paremos ahí. Entonces, dice que de todos los hijos de José fue que salió toda aquella generación que vivió en el tiempo de José y después toda la otra. Acuérdense cuántos eran los hijos de Jacob. 11. Como 12 más la 12 más. Bueno, solo habla de una hija, pero en realidad no se sabe si tuvo alguna otra hija. En este caso solo se habló de Dina. Pero los hijos varones fueron 12, sus hijos, y José fue el que quedó en Egipto, bueno, el que lo vendieron a Egipto y por el que se conservó. Al final, los hebreos, ¿se acuerdan? Porque había una era de hambre y iban a morir de hambre, pero José estaba en Egipto y Dios permitió que estuviera ahí para poder conservar su pueblo. Entonces murió José, dice, todos sus hermanos y toda aquella generación se murieron. Toditos, claro. Siguieron los hijos de los hijos de los hijos, pero toda aquella generación murió. Y entonces dice que eran
habló de 70, fueron 70, dice, y José estaba en Egipto. Las almas que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 y estaban en Egipto. Cuando habla aquí de 70, nos dice el comentario bíblico, el registro de los pocos que emigraron con Jacob a Egipto se representa aquí para destacar el notable aumento numérico de los hijos de Israel durante sus años de permanencia en ese país. O sea que los que llegaron a Egipto con Jacob, cuando José los mandó a traer, eran 70, pero de esos 70 salió una gran multitud y empezaron y llenaron, dice, que vamos a ver aquí, llenaron la tierra de todos sus descendientes. Continúa. Sí, un montón de gente. Ya veremos qué pasó con ellos. Entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José y dijo a su pueblo. Ahí paremos. Entonces dice que se levantó, acordémonos que el faraón, cuando José estuvo, era amigo de porque José primero le interpretó el sueño que nadie le podía interpretar. Luego hizo un plan administrativo para poder conservar la tierra del hambre, de los 7 años de hambre que iba a haber, el 17 años de abundancia, pudo guardar todo aquello y después hacerlo muy bien. Y entonces, los hijos que le nacieron al faraón, que hizo gobernador a José, pues también, porque eran sus mismos descendientes. Pero dice que después, ¿qué pasó? El pueblo de Israel ha llegado. No, después, ¿qué pasó? Se levantó un nuevo rey sobre Egipto y que dice que no conocía a José. ¿Y por qué creen que no conocía a José? Sí, pero cuando una persona se muere, sigue habiendo registros sobre esa persona, ¿verdad? Sus generaciones van contándolo así. Entonces vamos a ver el por qué. ¿Dónde va? Es que pasa que es diferente, porque por eso ahora cogí esta. Porque esta, como no es de la Reina Valera, aquí hay una. Es diferente. No, esta no la cogí de la Reina Valera. ¿Y tú cómo yo tengo la de 1960, esta es la 1990. Esta no tiene número. Bueno, ya continúo. el caso que, ¿por qué un nuevo rey? Aquí el comentario bíblico, el adventista nos explica, dice, no, espérate, no meramente dice otro individuo, sino una nueva dinastía. Por eso no lo conocía a José, era una nueva dinastía. Puesto que este comentario dice, coloca la fecha del éxodo a mediados del siglo XV, se puede aceptar que José vivió durante el gobierno de los Hicsos en Egipto. Por lo tanto, los reyes de la 18ª dinastía que liberaron a Egipto de los Hicsos fueron los faraones de la opresión. O sea que los reyes que estaban en el tiempo de José eran los Hicsos, habían invadido el territorio de Egipto. No eran egipcios propiamente, sino que dice que eran asiáticos, me parece, y que llegaron a invadir la tierra de Egipto y se hicieron con el reino, sobre todo de esa parte de Egipto. Lo estuve leyendo también en Wikipedia. Era Egipto alto y Egipto bajo. Y creo, el Nilo, sí. El que estaba más hacia la costa era abajo y el que estaba más para adentro. Y no me acuerdo en qué parte era la que estaba José. El caso es que estos en ese tiempo del éxodo, pues libertaron la tierra de Egipto, los mismos egipcios, y entonces quitaron a los egipcios que eran extranjeros, y por lo tanto, ya vamos a ver qué pasó, dice aquí. Al igual que los hebreos, los egipcios eran asiáticos, dice, y aunque se amoldaron a Egipto, fueron amigables con José y su familia. Ellos eran amigables. Pero dice... ¿Los hebreos son asiáticos? Sí, vienen de una parte de Egipto, Israel está en Asia, ¿no? Bueno, no exactamente, bueno... Está por el medio. Por el medio, por ahí. Dice que... Pero dice... La expulsión de los egipcios despertó un nuevo espíritu de nacionalismo y todos los extranjeros fueron vistos con desconfianza, especialmente los que habían sido favorecidos por los egipcios. Por ese motivo, entonces, claro, los hebreos eran extranjeros, no eran egipcios propiamente, entonces
ahí se empezó a despertar, dice, espíritu de nacionalismo. Yo soy egipcio. Que de ahí vino el racismo, ¿no? No, no exactamente, pero Es como racismo. yo soy egipcio y estos me vinieron a invadir mi tierra, dice. Y aparte estos fueron consentidos, por así decirlo, de los egipcios, a los que ellos habían odiado siempre por haber invadido su tierra. Y entonces, a raíz de eso, empezó la desconfianza y empezaron a ver mal a los hebreos, cosa que no pasaba con la dinastía anterior. Se olvidó, dice, la contribución hecha por José para el bienestar del pueblo, principalmente por su origen asiático y por haber sido ministro de un rey extranjero. Había muerto la generación que había experimentado los 7 años de hambre, y los descendientes de los hijos de Jacob afrontaron una situación enteramente nueva ante una población autóctona de Egipto y una dinastía que odiaba a los israelitas. Encima que los ayudó. Pero claro, el hecho de que se murió toda aquella generación que había experimentado los 7 años de hambre y todo lo que José los había ayudado, se murió. Ya no quedaba nada y se empezó el espíritu ese de nacionalismo en el país y empezaron, y claro, con la expulsión de los egipcios, todo lo que tuviera relación con ellos iba a ser odiado. Entonces, de esa manera, fue el que empezó la opresión sobre el pueblo, aparte de que ya había una profecía ahí de que así iba a ser. Continúa, Andrés. Me perdí. En el 9, ¿no? En el 9, sí. ¿El 9? Sí. Y la hija de Faraón le dijo, lleva a este niño y críalo. 1:9. Ya sé que... El pueblo de Israel ha llegado a ser mayor y más fuerte que nosotros. Ajá, Ahora pues... ahí. Entonces, dice que el pueblo de Israel ha llegado a ser más fuerte y numeroso que nosotros, porque acuérdense que de esos 70 se multiplicó y la tierra se llenó. Cuando más adelante habla de que la tierra se llenó de los hebreos, habla sobre todo de la tierra de Gosén. Recuerden que esa fue la tierra que el faraón le dio a los hebreos. Y entonces dice, ha llegado, dice, a ser más numeroso y más fuerte. ¿Por qué? Porque los israelitas eran más fuertes que los egipcios. Tenían una contextura más, ¿cómo se dice? Sí, más fortachones, y porque eran gente muy trabajadora, trabajaba la tierra y trabajaba también, trabajaba el ganado de las ovejas que ellos criaban, pero Dios era un pueblo favorecido por Dios, por lo tanto tenían un vigor extra que los propios egipcios, aparte por su dieta que ellos llevaban. Acuérdense que los hebreos no comían cerdo, mientras que los egipcios sí, entonces tenían una cabeza más limpia, y mientras que los otros eran un poco más débiles en asuntos en cuestiones de alimentación. Entonces dice, probablemente dice el faraón, aquí nos dice el comentario bíblico, estaba exagerando, dice, puesto que en Egipto había sido una gran nación durante siglos. Esa clase de exageración a la que recurren personas que no tienen, dice, y en este caso dice que también, tal vez el faraón, eso no es seguro también, es lo que dice el comentario bíblico, pero dice que tal vez exageró un poco a decir que eran de una proporción, por así decirlo, como gigantes. Parece que eran más egipcios, que había más egipcios hebreos. No, en cuestión de números puede ser que sí, pero como estaban empezando a multiplicarse y no los paraban, pues por eso tenían miedo, y sobre todo porque sabían que era un pueblo favorecido por Dios. Pues hubieran dicho 2 hijos por familia. Sí, pero no lo podían hacer. Hay una religión que dice que son 2 hijos por familia. Entonces continuemos con el versículo 10. Ahora pues, tratémoslo con astucia para que no se multiplique, y en caso de guerra se una a nuestros enemigos, pelee contra ellos y se vaya del país. Entonces dice que aquí el faraón sugirió un hábil recurso político para evitar el peligro de una revolución y una posibilidad de que los israelitas pudieran hacer causa común con sus enemigos los egipcios, los que habían echado ellos, y luego dejaran Egipto. Probablemente, dice, lo que temía no era tanto la conquista de su reino por los hebreos como una alianza con sus enemigos. Entre los hebreos, dice, había muchos obreros hábiles
Y por lo tanto el faraón se propuso retenerlos como esclavos para poderlos emplear en sus diversos proyectos de construcción. Puede ser que adoptara este proceder hacia los hebreos durante la revolución contra los hicsos, emparentados por la raza con los hebreos o poco después de ella. O sea que también no les convenía que los hebreos se fueran o se rebelaran, porque había mucha gente muy hábil, y como dice ahí en el asunto de la construcción, y ellos en esa dinastía, en ese reinado, empezaron a construir muchas de cosas en Egipto. Continúa. Entonces pusieron sobre Israel comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades almacenes de Fitón y Ramsés. Dice que pusieron personas que les dieran un trabajo forzado y gratuito, porque no les pagaban. Lo único que obtenían era la comida. Ramsés era el padre de Ramsés II, ¿no? Era hermanastro. Pitón y Ramsés. Sí, bueno, que habían los nombres de Ramsés también hubieron muchos. Hubieron muchos Ramsés. Y... Me gusta mucho el nombre. Entonces dice que, bueno, continuemos con el número 12. Pero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y aquí dice así, en esta versión dice, estaban fastidiados de los hijos de Israel. O sea, que entre más los hacían trabajar, entre más los oprimían, más les daban carga, más los maltrataban, ellos más se hacían más fuertes, claro. Si los hacían trabajar más, entonces su cuerpo se iba adaptando y se hacía más fuerte. Y los hijos que iban naciendo de esa generación pues eran más fuertes aún, porque venían por la genética de los padres. Y entonces, claro, ellos veían esto y más lo odiaban, porque dice, le hacemos de todo y continúan creciendo. Continuamos con el número 13. Y los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre. Continúa yo. Y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo, y con toda labor de campo, y en todo su servicio los obligaban con rigor. Entonces dice que amargaron su vida con dura servidumbre, le hicieron hacer barro y ladrillo en toda la labor del campo, y en todos los servicios que ellos tenían, pues hacían trabajar a los egipcios como meros esclavos. Totalmente, cosa que no eran antes con el reinado de los egipcios, porque ellos tenían su propia tierra y ellos trabajaban su propia tierra para ellos. Y mientras tanto que aquí ya los hicieron esclavos y los hicieron trabajar. Y nos dice aquí, si bien es cierto, dice cuando dice hacer barro y ladrillo, si bien es cierto que la piedra era el material mayormente empleado por los egipcios para sus grandes templos, palacios y otros edificios públicos, acordémonos de esas grandes construcciones egipcias que son de piedra, dice, se usaba ladrillos en gran medida para palacios y edificios menores, para muros de ciudades, para fuertes, para vallados de templos y para casas de almacenamiento tales como las mencionadas en el versículo 11. Y cuando dice que en todo servicio, originalmente los hebreos habían sido empleados, lo que les decía yo, para atender las manadas y los rebaños, pero posteriormente lo ocuparon también para faenas agrícolas. No hay país donde se requiera un ciudadano tan afanoso y trabajoso, tan constante todo el año como en Egipto, porque dice, las inundaciones anuales del Nilo necesitan extremo cuidado para preservar el ganado y para impedir la inundación de las casas y aldeas, así como la destrucción de los diques del río. Y el cultivo, dice, es continuo durante todo el año, porque es una tierra muy fértil, todo lo que rodea la parte del Nilo. Depende de un sistema de irrigación que requiere constante trabajo y atención ininterrumpida. Y si la labor del campo, dice, también incluía cavar canales, ciertamente debe haberse amargado la vida de los hebreos, trabajando bajo aquel cálido sol de egipcio sin sombra y apenas un hálito de viento desde la salida hasta la puesta del sol, con los pies en el agua. Es una experiencia agotadora en extremo, dice. Cuando Mehmet Ali construyó un canal alejandrino, dice, a mediados del siglo XIX, perdió, dice, 150.000 obreros. Y fue por el trabajo tan arduo. Entonces imaginémonos estar trabajando debajo del sol, con aquel calor, con sus pies metidos dentro del barro, dentro del agua, que es más cansador aún cuando uno va
está en el agua, se hace más cansado el poder caminar. ¿Pasaba algo si te tirabas al agua? No, no sé, no lo sé, pero el agua imagino que estaba un poco cálida también, porque Bueno, estaba... mientras fuera agua y te tiraras. Y trabajando todo el tiempo, claro, la vida de los hebreos para ellos les pareció algo miserable, porque todo el tiempo vivían, desde la salida del sol hasta que se ponía. Y entonces empezó con esa dura servidumbre, pero vamos a ver pero aún así, vamos a ver qué pasó. En el 15. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Sifra y otra Fúa. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, mirad el sexo. Si es un niño, matadlo. Y si es niña, que viva. Entonces, ¿qué pasó? Como veían que no podían con ellos, a pesar de que los sometieran a un trabajo duro y los maltrataran y les hicieran todo lo que hicieron, pues seguían multiplicándose. Entonces, ¿a qué recurrieron? Matarlos. A matar a los niños varones. ¿Y por qué a los varones? Porque eran los más fuertes y si hay una guerra, ellos serán los que... Ajá, pero ¿y por qué más también? Porque de ellos venía la descendencia, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ellos mismos podían llevárselas como esposas, pero ya sus hijos iban a hacer esa mezcla egipcio-hebreo, otra de las, aparte de lo que dijiste, pero en el caso de los hebreos, pues era de donde venía la descendencia. Pero me parece muy estúpido porque si los que trabajaban son los hombres y si mata a los hombres, ¿quién va a trabajar para los egipcios y sus estatuas? Ah, pero era lo que en ese momento ellos pensaban que era lo lógico. Y como dices tú, si eran varones, claro, y aparte de eso, eran varones fuertes que eran los que se podían rebelar contra ellos. Claro, ellos sabían que se acababan con los varones, acababan con la descendencia. Pero Al fin y al cabo. Si ellos hubieran querido, se podían haber rebelado hace mucho. Y Claro. podrían haber acabado con todos. Sí, podrían haberlo, pero no estaba en los planes de Dios el hacerlo. Y por medio de la opresión los tenían muy oprimidos y no lo podían hacer en ese momento. Entonces dice que le dijeron a las parteras hebreas. Dice, la segunda tentativa de Faraón para controlar el aumento de los hebreos fue hecha sin pretender ocultar su verdadero propósito. De una cruel opresión pasó al asesinato descarado, dice. Se ha puesto en duda si las parteras eran realmente hebreas, puesto que en ese caso el rey no podía estar seguro de su cooperación. Sin embargo, sus nombres son definidamente semíticos y no egipcios. Cifra significa belleza, Fúa, esplendor o brillo. Fua. Y entonces en el 16, fue cuando les dijo que asistáis a las hebreas en sus partos dice literalmente 2 piedras, dice. Se ha dado para este término varias explicaciones que no son convincentes, ninguna de las cuales necesita ser repetida aquí, puesto que su verdadero significado ha sido descubierto por el egiptólogo Spiegelberg. En Egipto, los banquillos usados para los partos consistían en 2 piedras, dice, o en piedras colocadas en forma de una herradura. La expresión común egipcia, sentarse en los ladrillos por dar a luz, tal como se encuentra en varias inscripciones antiguas, revela el significado de las palabras del rey. Vigilarlas cuando estén sobre las 2 piedras. El uso de esta expresión egipcia sugiere que el autor conocía las prácticas egipcias. Moisés, que fue quien escribió el Pentateuco, el Éxodo, pues cuando le hablaba de asistirlas en sus partos, era en esas 2 piedras que se ponían para parir. Y si en el caso dice, y si es hijo, en todo el mundo antiguo dice, era una práctica común dejar abandonados a los hijos que no se deseaban, para que murieran, o más comúnmente para que los devoraran las aves o los animales salvajes. Mala gente. La orden del rey también refleja la costumbre pagana de matar a todos los enemigos del sexo masculino y obligar a las mujeres y a las niñas a convertirse en esclavas de las casas de los vencedores. En muchas antiguas guerras de conquista, toda la población masculina fue degollada, dice. Indudablemente Faraón intentaba usar a los varones para los proyectos de edificación que tenía y hacer que desaparecieran los hebreos como pueblo en esa generación. Tenía un plan de eliminar así a un enemigo potencial que estaba dentro de sus fronteras y al mismo tiempo tener una
cantidad de esclavas para los hogares egipcios. Eso era lo que él pretendía con eliminar a todos. Continúa, claro. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces dice que las parteras en este caso no le hicieron caso, porque temían a Dios. Es claro que las parteras eran hebreas, pues temieron a Dios y sabían que Él había prohibido matar, aunque quizás no hubiera conocido la palabra del sexto mandamiento del decálogo, no matarás. Estaban familiarizados con el orden que el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre sería derramada. En ese tiempo aún no se habían dado los 10 mandamientos, pero ellos ya conocían de sobra cuál era la ley de Dios, solo que no habían sido impresos en las piedras como lo fueron. Entonces, claro, ellos temían a Dios y sabían que había una ley de Dios que decía que no podían matar. Y el rey de Egipto llamó a las parteras y les preguntó: ¿por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron: las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces nos dice en 19, y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ella. Esa fue la explicación que ella dice aquí. Sin dudas se requiere que las mujeres hebreas trabajaran en los campos junto con los hombres, puesto que estaban acostumbrados a trabajar duramente al aire libre. No es improbable que les fuera comparativamente fácil dar a luz. Claro, si ellas estaban en el mismo, compartiendo trabajo con los hombres, trabajando y haciendo ladrillo, pues obviamente se hacían más fuertes. Y el trabajo de parto pues les iba a ser un poco más liviano. Las mujeres árabes, dicen, emparentadas racialmente con las hebreas, se dedicaban a tareas muy pesadas y necesitan poca ayuda para dar a luz. El hecho explica de la verosimilitud de la excusa presentada a Faraón por las parteras hebreas. No hay ninguna evidencia de que de manera alguna fueran puesta en duda su explicación del caso. Son robustas, cuando dice, el resultado fue que rara vez eran llamadas las parteras. Había poca demanda de sus servicios, puesto que generalmente cualquier miembro femenino de la familia, o bien cualquier conocido, podía prestar ayuda necesaria. Esto quizás explique por qué las hebreas necesitaban solo dos parteras a pesar del gran número que tenían. ¿De qué que las árabes tengan tantos hijos? No sé, siempre en ese tiempo se tenía muchos hijos. Se supone que es fácil, ahora no es bueno para tener muchos. Sí. Entonces, terminamos con los últimos. Y por haber las parteras respetado a Dios, Él les dio numerosa prole. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: echad al río a todo niño hebreo que nazca y preservad la vida a toda niña. Entonces dice que Dios, gracias a que ellas temieron a Dios y no hicieron lo que el faraón les había mandado, pues ¿qué hizo? La bendijo, ¿no? Multiplicó, dice, su pueblo y se fortaleció en gran manera. Dice que Dios recompensó a las parteras por su fidelidad, dándole familias y preservando su posteridad. Resulta claro el significado de que esta expresión por textos paralelos en los cuales se usa en ese sentido, en otros textos bíblicos. Ignorando la implacable orden del rey, se habían ayudado a vigorizar las familias de Israel y consecuentemente sus propias familias fueron robustecidas por Dios. Habían arriesgado sus propias vidas para preservar la vida de su pueblo. Y porque había una profecía que señalaba que de ese pueblo vendría un Salvador que los llevaría, que los sacaría de la tierra de Egipcio. Tengo una pregunta. Si supuestamente las parteras eran hebreas, ¿cómo que el faraón era tan, por decir, no era tan con ellas? Porque Dios les preservó la vida. Pero el faraón supuestamente... El faraón que no las mató porque le habían desafiado. Bueno, acordémonos que adelante tenían una excusa, decían que ellas antes de que llegaran ya las hebreas habían tenido su hijo. No, pero digo, por ser hebrea, si ellas eran hebreas, ¿cómo que el faraón las tenía como parteras? Porque eran las parteras que asistían ¿Eran las únicas que había? No, eran las del pueblo de... Los egipcios tenían unas parteras y las hebreas tenían otras parteras. Decía yo, porque... No. Sí. Entonces dice, en el 22, dice, entonces Faraón mandó a todo el pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que naciere y a la hija preservar la vida. Entonces el Faraón fracasó en sus planes de disminuir la población hebrea, y después dice que dijo que
¿qué hicieran con los niños que nacían? Que los echaran ¿a dónde? Al río. Al río, dice. Se ha arguido que el gran número de israelitas del tiempo del Éxodo hace dudoso que jamás se hubiera dado una orden tan asesina. Dice, sin embargo, dice, es probable que muchos egipcios que quizás no eran hostiles con los israelitas la ignoraran o que estuvieran en evidencia solo un corto tiempo. Faraón pudo haber rescindido, dice el edicto, para tomar en cuenta más plenamente las ventajas que se derivaban del trabajo gratuito de los esclavos, o puede haber aumentado sus planes de construcción, siendo que 80 años más tarde salieron de Egipto tantos hombres robustos, no pudo haber continuado en vigencia durante mucho tiempo esta medida tan cruel. O sea que no fue durante mucho tiempo el que continuó lo que él dijo, que todos los niños los echaran al agua y que Dios iba preservando a su pueblo. Entonces, tenemos que en el Éxodo 1, tenemos cómo, qué pasó después de que murió toda la posteridad de José y que una nueva generación de Egipto se levantó, bueno, de egipcios autóctonos se levantó para oprimir al pueblo de Israel. Y en el segundo capítulo veremos quién es el que nace y qué pasa con él. A partir de la próxima semana, pues leeremos el capítulo número 2 del Éxodo. Y vamos a dejar el versículo de memoria que ya Díaz no lo... Espera. Que lo adivino, espera. Hebreos 2... El 10, ¿a que sí? El 9 y el 10, ¿a que sí? El 10. Sí, adivina. Éxodo 2:10 para la próxima semana. Me lo imaginé porque como estaba esto entre paréntesis dije, ya se puede. Éxodo 2:10 y veremos qué es lo que pasa con Moisés, que llegó a ser el Salvador de Egipto. Y como vemos que vimos a través del Génesis cómo Dios fue preservando la descendencia donde iban a ser el Mesías, y veremos con Éxodo, porque Éxodo tiene muchas partes también de genealogías y otras cosas que no las leeremos todas, sino que iremos comentando, iremos prácticamente a los puntos que pueden entender perfectamente. Tengo una pregunta. Si Moisés hubiera muerto al ser pequeño o no hubiera nacido, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran enviado a otro? Probablemente se hubiese levantado otro, pero en este caso Dios... Todo salió bien. Sí, ¿no? Y porque Dios lo conservó, porque Moisés tenía que ser el Salvador y también simbolizaba a Cristo Moisés. Él lo sacó de Egipto, Él lo salvó de Egipto, de la esclavitud, y Jesús nos salva de la esclavitud del pecado cuando venga. Y nos salvó en la cruz y nos terminará de salvar cuando venga en su segunda venida. Así que vamos a terminar con una oración. ¿Y por qué a los egipcios les gustan tanto las pirámides? ¿Por qué? Bueno, Cultura. sí, hay una cultura Las estatuas. hay una cultura, pero en cuanto a las pirámides es porque hay algo detrás de las pirámides. Todo viene acuérdense cuando estuvimos hablando de Nimrod. El ojo que todo lo ve. Sí, estuvimos hablando de Nimrod, Eso me suena enigmático. de cómo el diablo le dio los conocimientos a Nimrod de lo que él había visto en el cielo. Ah, Sí, las pirámides no son propiamente del diablo, es una imitación que él ha hecho de algo que ha visto en el cielo. Es que también hacen tantas estatuas para que se Hablando de vean los más dioses que tienen la atractivos. cabeza de animal. Sí, porque ellos era un pueblo muy pagano y esas estatuas ellos las adoraban. Pero pobrecitos, ellos no ellos sabían nada. Ellos adoraban, bueno, algunos... El faraón posiblemente sabía algo, pero los demás no sabían nada. Ya, pero Puede porque ser. quieren que todo, o sea... Pero mira que por eso sabían hacer magia, ¿eh? Lo de Moisés, lo de tirar el palo y que la serpiente, sí, ellos hubieron eran- más magos que también lo hicieron. Pero Porque eran ellos no se lo encantadores, hicieron. eran encantadores. Brujería, como dice. Sí, eran encantadores, tenían Pero poder del diablo. Las personas quieren mucho a las estatuas, pero ¿por qué? Porque no... Porque para ellos representan sus dioses. En el tiempo de Egipto, las estatuas que hacían representaban a Porque sus no sabía dioses. la verdad, Grecia, no sabía la verdad. Sí, Ya, solo pero hay- ellos no lo sabían eso. Solo hay un Dios. Algunos sí lo conocían
porque estaban los hebreos y ellos sabían Claro, que pero Dios... como el faraón cuando le dijo a Moisés quién es tu Dios o algo así. Sí, claro, o, no. sí, también de un par de los magos y tal, que el faraón lo dijo, que admitieron que el Dios de Moisés era más fuerte que sus dioses y que no podían hacer nada contra él. Ah, claro. Entonces en ese tiempo lo estaba reconociendo, pero ellos traían todo ese conocimiento de todo ese paganismo ya de sus generaciones, ya los transmitían, tenían sus propios sacerdotes y hacían sus propios cultos y todo eso lo tenían en su cultura. Y claro, era muy difícil que creyeran hasta cuando vieron todos los milagros que hizo Moisés. Entonces fue cuando vio quién era el Dios de Moisés. Claro, que no sabía nada. Claro. Que era por decir la gente allí, tipo pobre. Claro, y entonces lo que le preguntaba a Gisela de las estatuas, que por qué les gustaba tanto, porque representaban a sus dioses. Y ellos lo creían como una divinidad. Y los adoraban. Era muy raro, serían cabezas sin manos. Ah, pues. Y no tenía la cabeza verde. Porque habían recibido todo esto a través de Babilonia. Pero los egipcios sabían De Nimrod y de los antediluvianos. No. Sí, los antediluvianos. ¿Ah? Algunos, pero no. ¿Qué preguntaste? Si los egipcios sabían que solo hay un Dios. Algunos se enteraron. Por eso la Algunos no. mayoría de gente hoy no cree en el Dios Jehová, porque no lo conocen, porque nadie les habló. O sea que la mitad se trata de la mitad de aquí no saben nada. No, aquí claro, Por aquí las eso. personas que son ateas no conocen, conocen al Dios, ellos dicen por la Iglesia Católica. Claro, ese no, ese que Normal predica que la no se Iglesia lo crean. Católica no se lo creen porque aparte de que han Es el hecho, Dios Satán. sí, han hecho con la religión los católicos ya sabemos que lo han pervertido y la gente lo odia de hecho por todas las barbaridades que ha hecho, entonces han hecho odiar y ellos relacionan a Dios con el catolicismo. Es que los católicos se tienen parecidos. Más buenos cuando fueron ellos los que hicieron la Inquisición y comenzaron a matar. Pero bueno, esas cosas no se Según ellos recuerdan. lo hacían por Dios, matar gente. Esas cosas no las recuerdan y se les olvida. Alguien tiene que ir ahí y recordárselo. Bueno, ya lo tratamos de hacer en las conferencias, aunque las... Y que ustedes hicieron la Inquisición, culpa vuestra. Vamos a terminar con una oración. Muy bien. Padre bueno, Padre Santo, Señor, bendito, santo y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos ha dado de poder estudiar, Señor, y comprender más su palabra, Señor, de esta manera tan bonita que se nos permite para poder, Señor, hacer que aquellos que aún no lo conocen, Señor, aquellos que no conocen de su palabra puedan irla conociendo, sobre todo, Señor, los más jovencitos, que tan necesario es para que ellos puedan salir a predicar su mensaje. Gracias te damos, Padre, por su cuidado, por su amoroso cariño, Señor, que siempre nos mantiene. Y gracias por su misericordia y quédese con nosotros, Señor, y quédese con todos aquellos que están necesitando hoy día de conocer su palabra, Señor, para que por medio de sus instrumentos que tienen en esta tierra puedan llegar a conocerla. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con nuestro